Que Dios les bendiga hoy muy ricamente. Debemos estar todos contentos porque estamos aquí sirviendo a un Dios que es todopoderoso y Él cuida de nosotros en cada momento. Hoy el título del mensaje, aunque les parezca mentira, vamos a leer un capítulo completo. Para los que se olvidan de leer en la semana, hoy vamos a leer todo un libro entero. Es uno de los más cortos, pero igual lo vamos a leer. Y si nosotros vemos en la gente hoy en día, vemos la sensibilidad que tiene, que están medios irascibles, están medios que se enojan de una manera muy rápida. Una gran demostración son todos los que son las redes sociales, que todo el mundo hace comentario de cada uno y bueno, cada uno se suma a la crítica de ese comentario. Pero yo los quiero llevar a una historia donde allí se resuelve una ofensa con un pedido, pero esa resolución se da porque se está cumpliendo el plan divino de Dios, que habla de que nosotros tenemos que hacer esas cosas. ¿Y cómo podríamos preguntarnos cómo podemos hacer para resolver algo cuando pasó algo que de repente está mal? Y hay heridas pequeñas, pero también hay heridas que son un poco más profundas. Y yo los quiero llevar a una historia allí, a la historia de Filemón. Hay una historia allí en la Biblia. Pablo se dedicaba, como acá Daniel nos ha explicado en reiteradas oportunidades, a fundar iglesias y allí enviaba consejos, gran cantidad de cartas, se escribe allí desde la cárcel para expandir el evangelio. Y en esta carta deja una huella, pero es una correspondencia privada. La mayoría de las cartas, como por ejemplo a los corintios, son gente que vive ahí, a los tesalonicenses, los que viven en Tesalónica, pero Filemón no es los que viven en Filimonis, sino Filemón es una persona. Y entonces, aquí vamos a ir a esta carta y nos vamos a meter en esta correspondencia. Y es una carta que tiene, como les dije, un solo capítulo. Y Filemón tiene ahí un altercado con un muchacho que se llamaba Onésimo, que era esclavo de Filemón. Y aquí la Biblia nos demuestra cómo es el corazón de Pablo. Y Onésimo le hace una bandideada ahí a Filemón, le saca algunos censeres. Y bueno, Filemón no estaba de todo contento con Onésimo. Pero vamos a leer esta carta que Pablo, yo se las leo, para que no tengan que buscarlo. Y dice así. Voy a arrancar desde el versículo número 7. Dice: hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que me amas mucho. Y amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas, por eso, aunque podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le he anunciado la buena noticia aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora no es inútil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como que si me recibieses a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en el lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo, para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo,
para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como esclavo, sino como un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como un miembro de la familia del Señor y no como cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieses a mí. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, Pablo le dice, cóbramelo a mí. Con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no debes cobrarme nada, pues que todo lo que tienes y todo lo que eres, me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por el amor del Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Y aprovecho esta ocasión para decirte que me prepares un lugar donde quedarme, porque espero que con las oraciones de ustedes Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlo. Esta es una historia aquí que se la leí toda completa para que tengamos esa relación. Y acá hay algunas aclaraciones para hacer cuando nosotros herimos al otro. Porque normalmente nos sentimos atacados, pero también somos el que a veces ataca. De hecho, a veces a mí me sucede, tengo una gran facilidad de palabras capaz. Y esta semana me pasó con una persona, un cliente, que es de una ciudad que se llama Mariscala. Hay algunas ciudades que ni sabemos que existen acá en Uruguay, pero sí. Me pasó, una señora compró un aparato que nosotros vendemos, un microondas, y la señora lo enchufó y no sabía manejarlo. Y lo primero que dijo es, nos atacó porque no sabía cómo se usaba. ¿Y saben qué hice yo? El que les vino a predicar hoy. Le dije, y bueno, lo que pasa es que probablemente sea tan tonta que no leyó el manual. Entonces no sabe usarlo, pero por tonta. Y entonces la mujer dice, bueno, sí, el manual no lo leí, pero no me precisaba decir eso. Y muchas veces somos nosotros los que atacamos a los demás. Por eso acá Pablo, en el versículo 10, le dice algo allí a Filemón. Dice, te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí, en la cárcel. Y nosotros, que tenemos que ser los embajadores de anunciar la buena noticia, hacemos también macanas. Cada uno de nosotros, si yo les preguntara alguna cosita, hicimos. Pero vemos que allí, sin comprenderlo capaz que al 100%, Onésimo se sienta en la silla del acusado. Que a veces es más lindo estar en la silla del acusador. Porque yo te dije, porque esto, porque lo otro. Y a veces nos toca estar en la silla del acusado. Pero Pablo nos sigue dando aquí una lección de reconocer que estamos cometiendo un error. Pablo dice, tenemos que reconocer cuando nosotros estamos equivocados. Y hay un poder tan importante en reconocer ese error, porque aclara aquí en Filemón capítulo 11, dice, antes Onésimo fue para mí un esclavo inútil, pero ahora no es más inútil. Le aclara Filemón, ni para ti ni para mí, a los dos nos sirve. Y después de aceptar el error, hay que aprender el proceso de usar ese cambio que tiene que venir del Señor. Por eso tendría que haber comenzado al principio con una enseñanza de decir, hay que saber disculparse cuando uno se equivoca. Cuando uno dice esas cosas, a veces enojado o por la pregunta que de repente le hacen, Dios no tiene nietos, sino tiene hijos. Y habla directamente al corazón de cada uno.
Como les dije, todos nos podemos ofender y nos ofendemos muchas veces, pero hay que aprender a pedir perdón. ¿Y qué hacer cuando estamos ofendidos? Porque a veces nos ofenden y nos dura esa ofensa. Yo hay un señor que trabaja conmigo, que es un colega, y entonces él es bastante sensible para ofenderse. Y entonces le digo, creo que no tenés memoria, que vos tenés rencor. Entonces paseamos ese rencor y lo sacamos a dar una vuelta. Y acá hay una clave que Pablo nos enseña, que dice, ¿qué hacer cuando estás en medio de eso? Y entonces Pablo le dice a Filemón, acá hay 3 personas, Filemón, Onésimo y Pablo. Pablo le dice, si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieses a mí. Lo primero que hace es escuchar. Escucha allí Pablo lo que está sucediendo. Y Onésimo va allí a llevar esa carta y capaz que va a llevarla porque es una correspondencia ajena, sabiendo que es para Filemón, pero sabía que a Filemón él le había fallado. Él lo había defraudado a Filemón. Y llevaba esa carta de Pablo, pero con una recomendación. Y Pablo le aclara, dice, con esta firma que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no me deberías cobrar nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres, me lo debes a mí, aclara Pablo. Y cuando la gente tiene esa madurez espiritual, tiene ese crédito que tenía Pablo. Pablo tenía un crédito que era importante, aclara, de mi puño y letra, te aclaro que si lo quieres considerar como que te lo debo, también te lo voy a pagar. Y si yo les preguntara, ¿alguna vez alguno de nosotros acá tuvo el privilegio de ir al dentista? ¿Fue en alguna oportunidad? Y nosotros cuando yo voy bastante seguido, o no bastante seguido, pero cada un cierto tiempo, a sacarme el sarro de los dientes. Y ya cuando siento que aprieta el pedal para activar el torno, ese que hace el torno a una alta velocidad, ya creo que me empieza a doler entre medio de los dientes en forma automática, aunque no pasó nada. Pero ese dolor que voy a pasar por un breve instante, por un ratito, va a ser lo que después va a tener sano mis dientes. Y a veces nosotros pasamos por un momento de dolor que puede pasar por algún tiempo, pero ese problema de dolor va a ser sustituido por la alegría de poder estar bien después más adelante. Y entonces Pablo aquí nos da esa enseñanza y nos invita a una reconciliación. La tarea de nosotros debería ser invitar a la gente a la reconciliación. Pablo le dice, vos que me querés, sí, por el cariño que me tenés, quiero que hables con él. Pablo le pide que hable con él. Quiero que hables con él. Dice, me hubiera gustado que se quedara conmigo, para que me ayudara a ti y a mí, porque yo aquí sigo preso por anunciar el Evangelio de Dios. Yo hace un tiempo, Gina me trabaja ahí en las uñas porque tengo ahí, se me doblan, y a veces tenemos algunos meses algún problemita que es un poco más grande, pero en un momento me sucedió que ya me dolía tanto que no lo podía solucionar ella. Y tuve que ir al médico. Y el médico primero probó con una tijera que era media de juguete y yo le dije, con la uña que tengo no creo que con esa tijerita puedas hacer mucho. Y empezó a cambiar de tamaño de tijera hasta que después parecía casi una de podar las plantas. Entonces, ¿qué hicieron? Me aplicaron una anestesia. Después me tuvieron que aplicar de vuelta porque me dolía en serio. La otra anestesia más para poderme cortar esa uña y alivianar ese dolor
que se iba a solucionar cortando esa uña que estaba para abajo. Y tenemos que entender que muchas veces las cosas que nos duelen, porque te puede doler a ti o me puede doler a mí, puedo ser el que ofende o puede ser el que recibe la ofensa. Hay que aprender, como nos enseña la ley de que nosotros plantamos y va a pasar un tiempo para que nosotros podamos recoger lo que nosotros plantamos, porque nadie planta hoy y recoge mañana, sino es un proceso de un tiempo. Por eso dice, hay un tiempo de siembra y otro tiempo de cosecha. Y en ese tiempo hay siempre que entender que el proceso que estamos pasando es para que nosotros entendamos lo que Dios hizo en nuestra vida. Yo les voy a leer algo breve aquí en Colosenses 3, que dice, por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si es circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece al pueblo muy desarrollado o a otro que no sea desarrollado, si es esclavo o es libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Y Pablo termina esta historia de estos personajes aquí, de Filemón, de Onésimo, diciendo que si había algo que cobrarse, que lo cobraran a él. Pero ¿saben qué? Eso mismo hizo Jesús por nosotros. Jesús pagó no parte de las deudas, tiene allí, lo podemos imaginar, tiene su Padre a la derecha, nos tiene a nosotros a la izquierda, todos pecamos, pero sobre Jesús cayeron todos nuestros pecados y nuestras deudas. Y Él dio su vida para que ninguno de nosotros tuviéramos que pagar nada. Él dio su vida para que nosotros no tuviéramos que pagar nada. Por eso este ejemplo que Pablo nos da aquí en esta correspondencia privada que nos acabamos de meter y leer, esta historia nos trae que teníamos allí a Filemón, supónganlo, acá al medio, tenían a Onésimo de un lado y a Pablo del otro. Pablo los conocía a los dos, sabía lo que había hecho Onésimo con Filemón, pero Pablo lo vio el cambio que había en la vida de Onésimo y le pidió a Filemón, Filemón, te pido que los trates bien, porque él pertenece al pueblo escogido de Dios. Metió la pata, como lo hacemos cada uno de nosotros, pero te pido que los trates bien. Y si considerás que debe algo, esa deuda, quiero que recaiga en mí. Pero también como Dios hizo por nosotros, que Él pagó y todo lo que tenemos es de Él, Pablo aclara, ¿tienes algunas cosas? Lo que tienes, me lo debes a mí, porque yo fui el que te hice para que tuvieras esas cosas. Y qué bueno es que podamos entender esa gracia de Dios que siga actuando en el día de hoy para que nosotros tengamos que considerar a los demás superiores a uno mismo y que podamos aprender a honrar a los demás porque así demostramos el amor de Dios que hay en nosotros. Cada uno tenemos que tener ese amor y aprender a amar a los demás. Hay un viejo himno que cantábamos hace muchos años atrás que decía, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y nosotros tendríamos que aprender a decir cada día, Padre, sé que metí la pata. A veces me pasa a mí en el bullicio de tanto trabajo y de tanto hacer cosas, hago muchas cosas mal durante todos los días. No una, sino un montón de cosas mal. Pero qué bueno es aprender a confiar de que Dios nos va a ir de a poco moldeando para que lleguemos mejor a su imagen y semejanza. Pero que ese amor que hay en nosotros se note hacia los demás. No que estemos esperando cómo lo vamos a vengar de lo que nos hicieron, sino a confiar de que Dios es nuestro ayudador constante. Por eso les había dicho la semana pasada, cada día que se termina, al otro día cuando arranca,
sus misericordias son nuevas. Todos los días. Le di un ejemplo, tengo un primo que tenía algunos problemitas, no importa cuáles, y le di una enseñanza de algo bien simple. Calculé los segundos de todos los días y le hice un cálculo de matemática. Mira, nosotros tenemos tanta cantidad de segundos todos los días, pero suponé que esos segundos fuera dinero. Todos los días el banco te deposita un poco más de $80.000, que es un poco más de 80.000 segundos que tenemos todos los días. Supongamos eso. Sí, me llevaba el hilo de lo que le estaba explicando. Dice, pero el banco al día siguiente no es acumulable, te lo saca. ¿Qué harías con ese dinero? Si todos los días le depositan ese mismo monto. Sabemos que todos los días vamos a tener ese monto. Gastaríamos absolutamente todo, ¿no? Todos en su sano juicio. Si el banco al otro día va a resetear la cuenta y vas a tener el mismo monto todos los días. Gastaríamos todo. Eso mismo tenemos que hacer. Gastar cada día creyendo de que Dios es nuestro ayudador y que tenemos que confiar en Él porque Él dio su vida para que ninguno de nosotros tengamos ninguna deuda. Que Dios les continúe bendiciendo.